El héroe de la independencia y primer presidente de los Estados Unidos dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. El 15 de diciembre de 1791 fue aprobada las 10 primeras enmiendas de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Quiero basar mi comentario sobre el primer texto de la enmienda y reza de esta manera. El Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Por esta razón, el adolescente Ellery Shem, a sus 16 años, se preguntó por qué él y sus compañeros tenían que leer 10 versos de la Biblia y recitar la oración cristiana todos los días en el colegio. Él decía: ninguna religión debe estar por encima de otra. La enmienda garantiza la práctica de otras religiones. Por tal razón, en el año 1958 el caso llegó a la corte. El adolescente Ellery testificó: mis derechos están siendo violados por mi colegio. Me están forzando a escuchar una Biblia en la que yo no creo. Yo no creo en milagros, yo no creo que se recibe lo que se pide orando, violando las leyes físicas y la química. No creo que la Biblia sea una guía moral recomendable. Siguió diciendo que era una imposición, además de una violación a la Constitución. Tomó años llegar a un veredicto definitivo, pero en el año 1963 el Tribunal Supremo falló a favor de Ellery Shem, declarando que la lectura obligada de la Biblia en las escuelas públicas era inconstitucional, y así sacaron a Dios y a la Biblia de las escuelas. Ahora pregunto, ¿cuáles han sido las consecuencias de esa mala decisión? Masacres masivos con armas de fuego en las escuelas, drogas, pornografía y homosexualismo en todas sus ramas. República Dominicana, la maestra en imitar lo malo, también ha decidido sacar a Dios y a la Biblia de las escuelas con el mismo pretexto de que es inconstitucional su lectura y enseñanza, a pesar de que la ley 4400 autoriza su lectura. Algunos legisladores dicen: la iniciativa de leer la Biblia en las escuelas ayudaría a disminuir la violencia en el país. Otros dicen: leer la Biblia en las escuelas es violatorio a la Constitución, ya que la Carta Magna establece que la República Dominicana es un estado laico. Por ende, no se puede obligar a leer la Biblia. Recuerden que un estado laico es aquella que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión. Es decir, el Estado no tiene una postura religiosa definida, no fomenta ningún culto y creencias específicas y por lo tanto permite la total libertad de culto. Eso quiere decir que cada quien puede creer en lo que mejor le parezca, siempre y cuando no viole ninguna ley ni vulnere a los demás. En un Estado laico, la religión es íntimo, personal, en el cual el Estado no tiene incumbencia. Por lo tanto, ninguna entidad, confesión u organización religiosa puede ser fomentado desde el sector público. Por tal razón, la mayoría de los legisladores dicen que la ley 4400 es inconstitucional porque vulnera el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, puesto que hace ver a la Biblia y al cristianismo como la religión deseable para las y los estudiantes. Siguen diciendo que leer la Biblia contraviene el carácter laico que tiene el Estado dominicano. Otros legisladores fueron más osados. También propusieron sacar la Biblia y el nombre Dios de la bandera. Nadie puede prohibirle a ninguna persona que crea en lo que quiera creer. Cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera y hay que respetar eso. Pero para nadie es un secreto que la República Dominicana es una nación cristiana, independientemente de que algunos sean satanistas, ateos, budistas, musulmanes, masones o profesen otras religiones secretas. El 79% de la población dominicana profesa el cristianismo, un 49% el cristianismo católico, el 30% el cristianismo evangélico. Eso quiere decir que la población dominicana cree en Dios y la Biblia.
Es lamentable ver que eso sea un tema de discusión en una nación cristiana. La mayoría de los legisladores dicen: es inconstitucional enseñarles de Dios y la Biblia a los niños en las escuelas. Sin embargo, ellos querían imponerles a los mismos niños la ideología de género. Recuerden que algunos de estos legisladores también acompañaban al embajador Pájaro y a su esposo Pájaro cuando él estaba promoviendo la pajarería en las escuelas. Nadie dijo nada. Pero también algunos legisladores son promotores de la despenalización del aborto, violando la misma Constitución que ellos dicen defender. El artículo 37 de la Constitución de la República dice: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. ¿Por qué leer la Biblia en las escuelas es inconstitucional y el aborto no lo es? Verdaderamente no sé cómo estas personas llegaron a ocupar puestos legislativos en una nación cristiana. ¿Cómo llegaron al poder en una república donde el 79% de sus habitantes son cristianos? Esto significa que una gran mayoría de nosotros los elegimos, votamos por ellos. Es hora, hermanos, que apoyemos a nuestros hermanos cristianos. Es hora que dejemos de luchar desde afuera. Es hora de pelear desde adentro. Llevemos hombres honrados a los diferentes puestos gubernamentales y desde allí enfrentemos y defendamos la fe cristiana. Les repito una vez más, saquen de su cabeza la idea de que el cristiano no debe ser político. ¿Sabe por qué José fue gobernador de Egipto? ¿Por qué Moisés fue príncipe en Egipto? ¿Por qué Daniel fue ministro en Babilonia? ¿Por qué Estel fue la reina del imperio persa? ¿O por qué Nehemías fue copero y gobernador de Judea al servicio del rey Artajerjes? ¿Sabe por qué? Para que desde el poder pudiera defender al pueblo judío, que es el pueblo de Dios. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a crecer. Bendiciones.